enseñaba Jesús en una sinagoga, había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada, sin poder enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente: «6 días tenéis para trabajar, venid esos días a que os curen y no los sábados». Pero el Señor, dirigiéndose a él, le dijo: «Hipócritas, ¿cualquiera de vosotros no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a brevar aunque sea sábado? Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás había tenido atada 18 años, ¿no había que soltarla en sábado?». A estas palabras sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por regla general, el íter de los milagros, los pasos que se suelen seguir para que Jesús los realice, es el siguiente. El enfermo o el endemoniado, normalmente el enfermo, es consciente de la enfermedad que tiene. Ve venir a Jesús, escucha que Jesús va a pasar y entonces pide al Señor que obre el milagro de curarle. Sin embargo, en el Evangelio de hoy, el camino es distinto. No es el enfermo el que pide ayuda, posiblemente en su interior sí lo deseaba, sino que es Cristo el que toma la iniciativa. Y este es el camino normal. Aunque a nosotros nos parece que somos nosotros los que nos acercamos a Dios, no es así. Es Dios siempre el que se acerca a nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nuestros ojos no son capaces de ver a Cristo que está a nuestro lado. Pero cuando uno, después de un tiempo de meditación y serenidad, echa la vista atrás, se da cuenta de cómo Dios, a lo largo de su vida, de distintas formas y en distintos momentos, se ha acercado a nosotros. Quizás tú no lo reconociste en ese momento, pues porque a lo mejor era una enfermedad y todavía tu corazón no estaba preparado para verlo, o porque a lo mejor el Señor pasó por medio de una persona y tú en aquel momento no tuviste la generosidad de abrir tu corazón a Cristo que pasaba, pero Dios ama el primero. De esa manera se entiende cómo nos creó por amor y cómo nos dio ese don tan grande y magnífico que es el don de elegir, de la libertad. Y Él sabía, como el padre de la parábola del hijo pródigo, sabía que el hijo iba a malgastar la herencia, pero el amor que nos tiene es tan grande que nos quiso dar ese don para que no le buscáramos por obligación, sino por amor, para que, teniendo y ejerciendo ese don de la libertad, pudiéramos elegir lo bueno y evitar lo malo. Pero también podíamos hacer lo contrario, evitar lo bueno y elegir lo malo, como tantas veces hacemos en la vida. Y Dios, que nos ama, cuando el ser humano, por medio de nuestros primeros padres, comete el primer pecado, el pecado original, Dios no se queda impasible, sino que tiende la mano para reconciliar al hombre y lo hace mediante todo lo que es esa historia de amor que es el Antiguo Testamento. Culmen de esa historia de amor, la venida de Cristo, que es la respuesta amorosa de un Dios que es Padre, que no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que se conviertan y vivan. Por lo tanto, ante los momentos de zozobra, donde no comprendemos los planes de Dios, ante las dificultades de la vida, no te rebeles contra Dios. Aunque tú no sepas cómo, el Señor que te ama se acerca a ti. Aunque tú no lo entiendas, el Señor no te deja de su mano, sino que al contrario, por medio de distintos acontecimientos y personas, se acerca a nosotros para que su amor, su consuelo, su esperanza llegue a nuestra vida, a nuestro corazón.
Se trata, por tanto, de dejarnos consolar y amar por Dios. Se trata de no darle la espalda al Señor, de no retar a Dios, aunque a veces no comprendamos sus planes. ¿Cuántas veces pedimos y nos parece que el Señor no nos escucha? Quizás no te dé lo que tú en ese momento estás pidiendo, o no te lo dé como tú desearías que te lo diera, pero Él, que es más grande, más santo, más sabio que tú, sabe lo que te conviene. Y quizás cuando pasa el tiempo, echas la vista atrás con serenidad, te das cuenta de por qué el Señor permitió ese acontecimiento que en aquel momento te pareció negativo, pero que ahora te das cuenta del beneficio que supuso para tu vida. Lo importante, por tanto, es que nosotros tenemos fe y creemos en un Dios que actúa, no en el Dios que crea y se desentiende de la creación, sino en el Dios que crea y sostiene la creación, en el Dios que crea y cuida de la creación para que el ser humano experimente y sienta su amor y su protección. Pidamos, por tanto, al Señor que la fe genere en nosotros confianza. Confianza que no significa comprender los planes de Dios siempre, sino confianza que implica recordar los momentos de luz, recordar aquellas ocasiones donde hemos sentido la mano de Dios y, por lo tanto, que esa experiencia de amor de Dios nos dé la paciencia que necesitamos, la perseverancia necesaria para no desesperar en los momentos difíciles, sino al contrario, para saber que Dios actúa, que Dios se acerca a los hombres, que el Señor toma la iniciativa y ama siempre el primero. Que el Evangelio que acabamos de escuchar, donde el Señor siente misericordia de la mujer que estaba enferma, nos ayude a confiar siempre en Dios, en los momentos donde comprendemos sus planes y en los momentos donde nos toca aceptar la cruz o el silencio del Señor, porque no responde aparentemente a lo que le pedimos. Dios es Padre, Dios nos ama, Dios siempre responde, aunque el hombre a veces no lo comprende. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.